Amén, amén. Muy bien, entonces vamos a continuar en el verso 18. Entonces saldrá al altar que está delante de Hachem y hará expiación por él, y tomará de la sangre del novillo y de la sangre del macho cabrío, y la pondrá en los cuernos del altar por todos los lados. Se refiere al altar de oro en el lugar santo, como está escrito en Éxodo 30, 9 y 10. No ofrecerás incienso extraño en este altar, ni ofrenda de ascensión, ni ofrenda de cereal. Tampoco derramarás libación sobre él. Aarón hará expiación sobre los cuernos del altar una vez al año. Hará expiación sobre él con la sangre de la ofrenda de expiación por el pecado, una vez al año por todas vuestras generaciones. Santísimo es a Hachem. Entonces las dos sangres, la del novillo personal del Cohen Gadol, en este caso de Aarón, y la del macho cabrío del pueblo, fueron mezcladas, colocadas en las 4 esquinas del altar de oro. Verso 19. Y rociará sobre él de la sangre 7 veces con su dedo y lo limpiará, y lo santificará de las impurezas de los hijos de Israel. El Cohen Gadol limpiaba una zona encima del altar y esparcía la sangre 7 veces sobre esta. En total fueron 43 aspersiones de sangre en el santuario. 2 por 1 por o más 7, ¿ok? En el lugar santísimo. 2 por 1 más 7 sobre el velo, o sea, uno sobre el santuario, en el lugar santísimo, y el otro sobre el velo desde el lugar santo, y 4 veces sobre los cuernos, y 7 veces sobre el altar. Entonces son 16 más 6 más 4 más 7, un total de 43 aspersiones de sangre en el santuario. Y la sangre que sobraba era vertida al pie del altar del atrio. En Hebreos 9, 11 al 14 y 24 y 26 está escrito: Pero cuando el Mesías apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar santísimo una vez y para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra rociada sobre los que se han contaminado santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre del Mesías, el cual, por el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, cuanto más purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Porque el Mesías no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino entró en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros, y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces. Y como el sumo sacerdote entra al lugar santísimo cada año con sangre ajena,
De otra manera, le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo. Pero ahora, una sola vez, en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. En Hebreos 10, 19 y 20, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Yeshua HaMashiach, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. O sea que tenemos libertad, dice este texto, de entrar al lugar santísimo por medio de la sangre de nuestro Mesías Yeshua. Aquí en este texto está diciendo que la sangre de Yeshua es como un camino por el cual podemos llegar al lugar santísimo en el cielo. Esto nos enseña que cuando el Cohen Gadol salpicó hacia abajo 7 veces, se dibujó un camino de sangre que llega hasta el lugar de la manifestación de Hashem, el lugar de intimidad con el Padre Celestial. Éxodo 30, 36b, donde me citaré allí contigo. Las 7 gotas de sangre que hay en el suelo son como 7 pasos que llegan al punto de encuentro. El número 7 habla de que hay un rociamiento por cada uno de los milenios de la historia del hombre pecador sobre la tierra. Y de la misma manera, como se salpicó 7 veces en la tierra, habrá 7,000 años de pecado en la tierra que necesitan ser expiados por la sangre del Mesías en el templo celestial. En el 8º milenio ya no habrá pecado, y por esto solo se salpicaban 7 veces en la tierra. O sea que después del 7º milenio viviremos en una era de justicia, producida por la muerte y la resurrección de nuestro Mesías Yeshua. Amén. Texto 21, capítulo 16, 21. Después Aarón pondrá ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel y todas sus transgresiones, todos sus pecados, y poniéndolo sobre la cabeza del macho cabrío, lo enviará al desierto por medio de un hombre preparado para esto. Esta es la tercera confesión que el Cohen Gadol hace de los pecados, esta vez por los pecados de todo el pueblo. Verso 22. El macho cabrío llevará sobre sí todas sus iniquidades a una tierra solitaria y soltará el macho cabrío en el desierto. El Cohen Gadol, o gran sacerdote, no podía dejar el atrio hasta que el hombre preparado para esto había llegado al desierto. Y para saber cuándo llegó, habían edificado plataformas sobre las cuales se colocaban unas personas. Cuando el hombre llegó al desierto con el macho cabrío, otro hombre agitaba una tela o tipo bufanda sobre la última plataforma para que se viera hasta la plataforma anterior, y así sucesivamente hasta llegar al templo de Jerusalén. Cuando el pueblo vivía en santidad y justicia, cuando se obedecía el pacto, la Torá, dada por el eterno Moisés,
podían ver cómo el hilo escarlata que estaba colocado en la entrada del santuario se volvía blanco en el momento de la muerte del macho cabrío que fue llevado al desierto. ¿Sí? Entonces, el Talmud, que es la Torah oral, dice que más adelante ese milagro no ocurrió. Y después de la muerte de Yeshua, hasta la destrucción del templo, nunca más sucedió eso. Ya lo expliqué por qué. Por eso los sabios ya no lo colgaban en la entrada del lugar santo durante los últimos años antes de la destrucción del templo. El Midrash dice que el mensajero debía atar la mitad del hilo en el despeñadero y la otra mitad en los cuernos del macho cabrío. Eso dice la Torah oral. Este texto que leímos dice que el macho cabrío llevará sobre él todas las iniquidades, pecados, transgresiones, todo lo que lo separaba al hombre del Eterno. El macho cabrío llevaba todo esto sobre él, los pecados de los hijos de Israel. Y esto es una sombra, un ensayo de lo que iba a ser el Mesías, nuestro Mesías Yeshua, como dice en Isaías 53:4 y 11:2. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por lo tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Porque derramó su alma hasta la muerte, y con los transgresores fue contado, llevando él el pecado de muchos, e intercediendo por los transgresores. Nos regresamos al capítulo 16, verso 23. Entonces Aarón entrará en la tienda de reunión y se quitará las vestiduras de lino que se había puesto al entrar en el lugar santo, y las dejará allí. Esta es la tercera ocasión o la tercera vez que el Cohen Gadol cambia sus ropas. Las ropas usadas para el servicio de Yom Kippur tenían que ser guardadas y no podían ser utilizadas para otro Yom Kippur. Para otro Yom, día Kippur del perdón. Bueno, leamos el verso 24. Lavará su cuerpo con agua en un lugar sagrado. Se pondrá sus vestidos y saldrá y ofrecerá su ofrenda de ascensión y la ofrenda de ascensión del pueblo, y hará expiación por sí mismo y por el pueblo. De ese texto aprendemos que al cambiar la ropa hacía falta purificarse en la mikvé. Debía ser un área especial donde hay corriente de agua que brota de la tierra, agua de manantial. Ahora se ponía sus ropas de oro para sacrificar los 2 carneros mencionados en los versículos 3 y 5. Y también sacrificaba alguno de los sacrificios adicionales, sacrificio Musaf, mencionados en Números 29, 7 al 11. 16:25. Luego quemará en el altar la grasa de la ofrenda por el pecado. Después de esto, cambiaba su ropa de nuevo por 4ª vez
para entrar en el lugar santísimo y recoger la cuchara y el incensario. Hebreos 9:4 no habla del altar del incienso como si estuviera en lugar santísimo, sino de este incensario que estaba allí durante todo el servicio de Yom Kippur. En la traducción griega, Hebreos 9:4, no aparece la palabra altar. Después de sacar la cuchara y el incensario del lugar santísimo, el Cohen Gadol cambia la ropa de nuevo para sacrificar los últimos sacrificios adicionales. Musaf del día. Y presentar la ofrenda diaria del cordero de la tarde. Y quemar el incienso diario sobre el altar de oro. Después ofreció el resto de la oblación diaria del gran sacerdote o Cohen Gadol sobre el altar. Y cuando se quitaba las ropas de oro y se vestía con sus propias ropas para regresar a su casa, la gente le acompañaba hasta su casa con alegría, con regocijo, porque había hecho su trabajo con éxito. Amén. 19:27. Pero el novillo de la ofrenda por el pecado y el macho cabrío de la ofrenda por el pecado, cuya sangre fue llevada dentro del lugar santo para hacer expiación, serán llevados fuera del campamento y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. El novillo y el macho cabrío son quemados fuera del campamento para conectar espiritualmente con lo que iba a ocurrir con nuestro Mesías Yeshua, de acuerdo a Hebreos 3, 11 y 12. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre es llevada al santuario por el sumo sacerdote como ofrenda por el pecado, son quemados fuera del campamento, por lo cual también Yeshua, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Verso 29. Y esto será un estatuto perpetuo. El mes séptimo, a los 10 días del mes, humillarán sus almas y no harán obra alguna, ni el nativo ni el forastero que reside entre vosotros. Humillar el alma se refiere a un ayuno total, sin comer ni beber nada durante 25 horas. 25 horas. Amén. 16:30. Porque en este día Él hará expiación por vosotros para que sean limpios. Serán limpios de todos sus pecados delante de Hashem. Este texto dice, en el texto hebreo, que Él hará expiación delante de Hashem. ¿De quién se está hablando? Se está hablando no solo del Cohen Gadol terrenal, sino también del Mesías Yeshua Cohen HaGadol, el Mesías sufriente, que iba a venir para hacer expiación por los hijos de Israel y limpiarlos de todos sus pecados delante de Hashem. Amén. Ahora, si Yeshua murió el 14 del mes de Aviv o Nisan, después de este nombre adquirido, ¿cómo pudo Yeshua cumplir con Yom Kippur, que cae medio año más tarde? Bueno, la respuesta a esto, la conexión entre estas dos fiestas, es que la obra del Mesías no ha terminado todavía. Él ha entrado en el lugar santísimo en el cielo, pero no ha salido al pueblo.
recordemos lo que acabamos de leer. La mitad queda por cumplirse. Al salir de ese lugar, el pecado será eliminado para siempre en cada uno que haya recibido su sacrificio de manera personal. Cuando Él salga y se cumpla esta segunda parte, seremos transformados totalmente y liberados del pecado, que en hebreo es Yetzer Hara, la inclinación al mal, que es el pecado. Cuando regrese el Mesías en Yom Kippur, será eliminado el pecado de la tierra de Israel en un solo día. Como lo dice Zacarías 3:9. Porque he aquí la piedra que he puesto delante de Yehoshua. Sobre esta única piedra hay 7 ojos. Sabemos que habla de Yeshua. He aquí yo grabaré una inscripción en ella, declara Hashem de los ejércitos, y quitaré la iniquidad de esta tierra en un solo día. Aleluya. Amén. Así que para nosotros que estamos regresando a casa en este segundo éxodo y que no nos quedaba clara o claro esta parte de que el Mesías, Yeshua, ya había dado su vida en el mes primero, el mes de Aviv, el día 14, porque ahora el día 10 del séptimo mes hebreo teníamos que volver a pedir perdón. ¿Ya lo estamos comprendiendo? Porque falta de cumplirse la segunda parte donde vamos a ser totalmente liberados del pecado. Ahorita estamos en la cuenta del Omer. Y todos los días, hasta llegar a Shavuot, que ya se cumplió esa fiesta profética, enviando el Eterno a su Ruach HaKodesh para recibir su poder y ser sus testigos en Judea, Samaria, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero continuamente tenemos que estar poniéndonos a cuentas con el Padre, porque existe todavía el pecado. Ya pagó nuestro Mesías la paga del pecado, la muerte por nosotros. Pero falta que Él venga a dar cumplimiento y presentarse ante el pueblo para ser liberados de todo pecado. Así que allí están conectadas las dos partes. Recordemos que Aarón ofrecía el sacrificio, pero luego salía del lugar santísimo al lugar santo, y del lugar santo ya salía al pueblo. Esa parte es la que falta porque se cumpla. Y eso se va a cumplir cuando regrese el Mesías, la fiesta de Yom Kippur. Allí se va a cumplir que será eliminado el pecado de la tierra de Israel en un solo día. El que persevere, dice, hasta el fin, este será salvo. Entonces ahorita tenemos a nuestro abogado y todo lo podemos en Yeshua, que nos fortalece. Y estamos en la preparación de ser Kadoshim o Kedoshim, santos. Pero va a llegar el día de la libertad, aleluya, total. Y ahí entramos al 8º milenio. En Malaquías 3, del 1 al 3, dice: He aquí, yo envío a mi mensajero, y él preparará el camino delante de mí, y vendrá de repente a su templo el Eterno, Yeshua, a quien ustedes buscan, y el mensajero del pacto, en quien ustedes se complacen. O sea, Ejad, el Eterno y el Hijo son uno. He aquí viene, dice Hashem de los ejércitos. Pero ¿quién podrá soportar el día de su venida?
¿Y quién podrá mantenerse de pie cuando Él aparezca? Así que nosotros estamos en esa postura. Día a día, con el Shema Israel, día a día pidiendo perdón por nuestros pecados, día a día pidiendo protección, día a día soltando nuestras cargas, día a día negando nuestro carácter, nuestros derechos, cediéndoselos al Eterno, día con día. Y aquí dice, ¿y quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Amén, hermanos. Tenemos que estar de pie como las vírgenes prudentes cuando Él venga, porque Él es como fuego de fundidor. El que esté en pecado va a ser consumido. Él es fuego de fundidor y Él es como jabón de lavanderos. Y Él se sentará como fundidor y purificador de plata. Y hasta el día de hoy estamos en ese proceso de purificación. La palabra del Eterno dice que sus palabras son como plata refinada en horno de tierra, que las palabras de Él son puras. Por eso Él se va a presentar como fuego de fundidor. Entonces se sentará como fundidor y purificador de plata. ¿Y qué dice? Purificará a los hijos de Leví y los acrisolará como a oro y como a plata. Imagínense esta escritura. Acrisolará. Un crisol es un recipiente que va abajo, hacen un hoyo, meten el crisol. Es una olla especial donde se va a fundir el metal. El Eterno nos está probando en ese crisol a fuego súper alto. ¿Por qué? Porque tenemos que hacernos líquidos ahí. Esos metales tienen que tomar de sólido a líquido, cambiar el efecto de la naturaleza dura por líquida. Y en esa naturaleza líquida, el metal, toda la escoria, que es los celos, la envidia, el chisme, el pensamiento malo contra el prójimo, el desánimo, la tristeza, la amargura, todo lo que comprende el pecado de la carne son los metales sucios. Eso se va a separar, eso flota cuando el crisol está a una temperatura extremadamente fuerte. Entonces Él está limpiando toda esa escoria cuando tú y yo nos prestamos a Él para renunciar a los pecados de la carne, a los hechos de la carne, a las pasiones de la carne. Él tiene que sacar toda esa escoria. Entonces a los hijos de Leví, dice aquí, a todos los levitas que le adoramos en espíritu y en verdad, dice que nos tiene que acrisolar. Más allá, vestiduras de oro como Aarón, el Cohen Gadol, para poder presentarse en su presencia. Y aún así tenía que llevar el incienso y el recipiente con las brasas de fuego, pero estaba con sus vestiduras de oro. Entonces, para estar delante del Padre, dice que nos va a acrisolar, nos va a purificar como al oro y como a la plata. Y serán, dice, los que se presenten ofrendas en justicia a Hashem. Es la única manera que Él recibe las ofrendas. ¿Sí? Así que cuando comprendemos esto, toda la basura que traemos, como ahorita estamos en la cuenta del Homer, cada martes se hace un ayuno. Para quien quiera añadirse al ayuno puede hacerlo.
Y en ese día de ayuno, que estamos haciéndolo los martes, es cuando tú sacas toda esa basura, dejas que el horno suba la temperatura, el crisol, la vasija se caliente más y nos neguemos a nosotros mismos y salga toda esa vieja naturaleza que está ahí enraizada, escondida, que decimos amamos al Padre, soy salvo por gracia, guardo el Shabbat, las fiestas, pero todavía estamos en esta lucha contra el pecado. Por eso el Padre nos está purificando. Aprovechemos la oportunidad. ¿Cómo vamos a querer ser revestidos del Ruach HaKodesh próximamente en Shavuot? Haciendo solamente el conteo del Omer y con toda la basura dentro de esta vasija de barro. Por supuesto que no vamos a recibir nada. Es un engaño si creemos, ya conté los 49 días. Voy a hacer una oración para recibir la bendición del Ruach HaKodesh y listo. Y al siguiente día, otra vez la misma situación. Que me hizo, que le hice, que me dijo, que le dije, que etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso, mis amados, se vuelve religioso. Y con esto no se puede jugar arriesgando una salvación tan grande. Y dice aquí el texto, Malaquías 3, y serán, dice, ya que estén purificados como el oro y como la plata, serán los que se presenten con las ofrendas de justicia al Eterno, a Yud-Hei Vav-Hei. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y ya no vamos a decir tal religión es llamada pero no es escogida. No, somos tú y yo, somos su pueblo. Si realmente somos su pueblo, si somos llamados, tenemos que perseverar para ser los escogidos, porque el llamamiento ya nos lo dio. Pero soy un hijo del Eterno pasivo, ahí como venga el día, librando el día, o soy un hacedor de la palabra, un verdadero levita. Dice que a los tales adoradores Él no rechaza. Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y la verdad es su palabra. Yeshua es la verdad. Él es el verbo, Él es la palabra. Desde la Torah hasta Apocalipsis. Así es que aquí, hermanos, tenemos que hacer una pausa para decirle al Padre, tengo que ser perfecto, porque usted no se conforma con menos. Bueno, entonces los que ya son purificados, estamos en ese proceso de purificación. Dice que cuando venga la temperatura alta y diluyan los metales y salga toda la escoria y flote sobre ese oro, sobre esa plata, porque son metales falsos, lo van a sacar, lo sacan los fundidores con una cuchara especial que pueda aguantar ese calor del fuego, del metal derretido, y hasta que queda puro. Entonces, tengamos cuidado, ¿qué ofrendas estamos presentándole al Eterno? ¿A medias? ¿O esto sí y esto no? Bueno, pues no, nadie queremos exponernos a ese gran día. Continuamos con el verso 31, 16:31. Les será por Shabbat, de descanso completo. No es el Shabbat semanal, es un Shabbat alto. Puede caer en Shabbat, entonces doble Shabbat, Shabbat semanal y Shabbat alto, también llamado Shabbatón en hebreo. Bueno, pero puede caer entre semana. Así que mis amados, los que trabajan tienen que organizar sus fechas porque estamos siendo probados, purificados más bien. Sí, pues las pruebas nos purifican.
A veces decimos otra prueba, ¿sí? Porque todavía hay escoria en lo más profundo de nuestro ser, hay basura. Y pues ahí no, porque se va a fracturar todo ese metal y no vamos a estar en perfección delante del Padre. Bueno, así que es un día de descanso. Afligirán sus almas. O sea, entra en ayuno de más de 24 horas. Por eso no se trabaja. Porque es un día de plena comunión con el Padre en arrepentimiento. Y es un estatuto perpetuo. Aquí aparece, repito, la expresión Shabbat, Shabbatón. Y solo se menciona Shabbat, Shabbatón cuando se habla del Shabbat semanal, lo estoy repitiendo, Yom Kippur, y el año sabático. Aquí estamos hablando también del año sabático, Shabbat, Shabbatón, cuando cada 7 años viene un Shabbat alto, la tierra tiene que descansar de las siembras y de todo lo que dice la Escritura. Entonces, ese Shabbat semanal de Yom Kippur se junta con el año sabático. Y los Shabbats de las fiestas anuales no son mencionadas como Shabbat, Shabbatón. Yom Kippur es el Shabbat de los Shabbats anuales. De la misma manera como el Shabbat semanal es el Shabbat de los días de la semana, hay 7 Shabbats anuales adicionales aparte de los Shabbats semanales. ¿Sí? Entonces, en el año sabático, ahí entra el Shabbat alto, el Shabbat Shabbatón, entre los cuales Yom Kippur sirve como un Shabbat especial, al igual que el Shabbat de la semana para los días de la semana. Levítico 23. De la misma manera sucede con el Yobel, el año del jubileo, que son 49 años, sí, donde el Eterno establece, pero el año 50 es jubileo. En ese jubileo se perdonan todas las deudas. Así que hay un Shabbat semanal, un Shabbat anual, cada 7 años, y un Shabbat de jubileo, el año de jubileo. En relación con los 7 años del Shemitah, que es la remisión de Levítico 25. 16:32. Así el sacerdote, que es ungido y ordenado para ministrar como sacerdote en lugar de su padre, hará expiación. Se pondrán las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas. Este texto tiene una indicación de que Yeshua actuó en lugar de su Padre Celestial cuando nos redimió de nuestros pecados. Segunda de Corintios 5, 18 al 21. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconoció consigo mismo por medio del Mesías y nos dio el ministerio de la reconciliación, a saber que Dios estaba en el Mesías reconciliando al mundo consigo mismo. Uno solo. Dios estaba en el Mesías, el Padre en el Hijo. Quien ha visto al Hijo ha visto al Padre, y el Hijo en el Padre, reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por lo tanto, somos embajadores del Mesías, como si el Padre, Yud-Hei Vav-Hei, rogara por medio de nosotros. En nombre del Mesías os rogamos, reconciliados con Dios o reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Amén. Vayamos al verso 33. Y hará expiación por el santo santuario. Hará expiación también por la tienda de reunión y por el altar.
Hará expiación, además, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la asamblea. Todos los sacrificios durante Yom Kippur hacen esta limpieza total una vez al año. Sin embargo, no es capaz de eliminar el pecado dentro del hombre. Solo expiar por las impurezas y los pecados cometidos durante el año. La carta de los Hebreos 9:1 y 10:25 nos enseña sobre esta profunda palabra mesiánica, sobre el servicio de Yom Kippur. Ahí nos enseña que el servicio de Yom Kippur en la tierra no hace perfecto al hombre, quitando la misma raíz del pecado. Solo perdona y cubre, pero no quita. Esa es la primera enseñanza. La segunda que es que el servicio de Yom Kippur en el cielo sí hace perfecto al hombre que se apropia del sacrificio eterno y perfecto de Yeshua HaMashiach. Amén. En el cielo. Que sí hace perfecto al hombre que se apropia del sacrificio eterno de nuestro Mesías Yeshua. Y perfecto. Y la 3 es que una cosa no excluye a la otra, sino una es la sombra de la otra. Y la 4 dice que una no será quitada hasta que haya venido lo perfecto. Y esto es cuando el Mesías regrese. Esto es para algunos, cuando el Mesías regrese. Y para otros será cuando el cielo y la tierra pasen. Y así es porque a partir del empezar el 8º milenio, después del 7º, esto va a suceder. 17, 3 y 4. Cualquier hombre de la casa de Israel que degüelle un buey, un cordero o una cabra en el campamento, o que lo degüelle fuera del campamento sin llevarlo a la puerta de la tienda de reunión para presentarlo como una ofrenda a Hashem delante del tabernáculo de Hashem, ese hombre será culpable de la sangre. Ha derramado sangre y será cortado entre su pueblo. Aquí hay 2 interpretaciones. La primera es que se refiere a los animales consagrados para la ofrenda. Y la segunda se refiere a los animales no consagrados durante el tiempo del desierto que estaba prohibido sacrificar fuera del tabernáculo. Deuteronomio 12, 15 y 21. El permiso de comer carne se dio a partir del diluvio. Después del diluvio se permitió comer carne. Antes estaba prohibido. 17:7. Y ya no sacrificarán sus sacrificios a los demonios, lo que leímos hace rato, con los cuales se prostituyen. Esto les será estatuto perpetuo por todas las generaciones. Bueno, aquí dice la palabra demonios. Dice que la palabra hebrea, traducida como demonio, es Sair, sin acento, Sair. Y Sair tiene varias interpretaciones, tiene 3 para empezar. Demonio, que es un ente incorpóreo, no tiene cuerpo, que merodea, anda buscando en los lugares desolados e inhóspitos. Isaías 13:21 y 34:14. La segunda, según el comentario de Ibn Ezra, a estos entes incorpóreos se les da el mismo nombre que a los chivos, porque eso es el aspecto que les adjudican a los que creen en ellos, de chivos.
Y tercera, según el Targum Jonathan Ben Uziel, el versículo se está refiriendo a los ídolos, asemejándolos a los seirim, a los demonios, que es plural de Esair, de demonio. Dice el Eterno que no sacrifique nadie más a ellos. En 2 Corintios 11:15 está escrito: y designó sus propios sacerdotes para los lugares altos, para los demonios y para los becerros que él había hecho. 1 Corintios 10, 19, 20. ¿Qué quiere decir entonces? ¿Que lo sacrificado a los ídolos es algo o que un ídolo es algo? No, sino que les digo que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no al Eterno. Y no quiero que sean participantes con los demonios. Muy clara la palabra. 17:11. Porque la vida de la carne está en la sangre. Y yo se las he dado sobre el altar para hacer expiación por sus almas. Porque es la sangre, por razón de la vida, la que hace expiación. La sangre representa la vida. La vida depende de la sangre. Y con la muerte de Yeshua se hizo expiación por la vida del hombre. Al derramar él su sangre, la sangre fue tomada por Hashem como un medio de expiación por razón de la vida que depende de la sangre. En otro comentario, sabemos que no hay escrituras, no hay una base escritural que no permita que se hagan transfusiones de sangre para salvar la vida humana. El alma no es transferida a la otra persona al pasar parte de su sangre, ni es transferida a la otra persona parte del alma, o sea, emociones, intelecto, voluntad, no. El alma es mantenida por medio de la sangre, pero no está en la sangre. En la sangre está la vida. Muy bien, no el alma. Bueno, entonces, repito que el alma es mantenida nada más por medio de la sangre, pero el alma no está en la sangre. Verso 3, capítulo 18, verso 3. No harán como hacen en la tierra de Egipto en la cual moraron, ni harán como hacen en la tierra de Canaán a donde yo los llevo. No andarán en sus estatutos. Este texto muestra que los hijos de Israel hemos sido llamados a ser diferentes a los demás pueblos del mundo, especialmente cuando los pueblos son tan inmorales como los egipcios y como los cananeos y como ahorita todos los inmorales que nos rodean en todos los países. El Eterno los llamó a comer diferente, a vestir diferente, a hablar diferente, etc. Y nos habla a nosotros de igual manera. Entonces, ¿podemos mirar las prácticas de los demás pueblos y hacer lo contrario? Eso es lo que el Eterno quiere enseñarnos con esta palabra. Está bien, pero si vamos a dejar que las prácticas de los paganos determinen nuestra conducta, si vamos a dejar, dice que no nos dejemos, es posible que dejemos de hacer algo que Hashem aprueba e incluso manda. Poquita levadura leuda toda la masa. No vamos a dejar de hacer algo bueno solo porque los demás lo hacen. Nosotros tenemos que seguir sus mandamientos, no contaminarnos. Dice que dice, tú no te conviertas a ellos, que ellos se conviertan a ti. Y en el verso 4 dice:
del capítulo 18, habrán de cumplir mis estatutos y guardar mis leyes para andar en ellos. Entonces, no son los gentiles paganos o los inmorales o los pecadores los que determinan nuestra conducta. No vamos a hacer lo que van a hacer ellos, en otras palabras. Es la Torah de Hashem la que determina nuestra conducta. Así es, y lo estamos viendo. Por ejemplo, muchos que antes eran cristianos han dejado de ser cristianos. ¿Por qué? Porque rechazan todas las cosas que hacen los cristianos. ¿Y cómo se llega a esa conclusión de rechazar las cosas que hacen? Estoy poniendo ejemplo a los cristianos porque la mayoría venimos de esa religión. Bueno, porque el Eterno nos va revelando su verdad, ¿sí? Y entonces estamos rechazando las prácticas que no agradan al Eterno. Lo acabamos de ver, que no son los paganos, no son las religiones los que van a determinar nuestra conducta, sino solamente es la Torah del Eterno. Y a través del conocimiento nosotros vamos entendiendo a separar lo que no es Torah, lo que no es mandamiento del Eterno, y vamos entendiendo que no podemos seguir en ninguna religión. ¿Sí? Hay que tener cuidado también porque ahorita están abriéndose muchas religiones de raíces hebreas, pero siguen comportándose como si no conocieran la Torah. Tienen un dominio, tienen un control, entonces ahí no hay obediencia, problemas con la gente, problemas con los líderes, ahí haga de cuenta que se cambió a otra religión. Por eso el Eterno dice, no, que nos volvamos a Él. Dice, no a los hombres, porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y si Él nos dice, y nosotros entendemos que no hay donde congregarnos, que nos gustaría, ¿verdad? Porque ya conoces personas con el mismo sentir, con la misma limpieza de corazón y obediencia. Pero si no hay, dice la palabra, es más, antes de decirte yo esto, que si no encuentras, no, lo dice la palabra, tú que me buscas en secreto, porque la relación es con Él, ¿sí? El que determina nuestra conducta es Él y es a solas con Él. Búscame en secreto y yo te recompenso en público. O sea, congrégate con Él, congrégate con Él. En cuanto a la obediencia de todo lo que estamos aprendiendo en su escritura, no en una religión que ya viene diluida con antecedentes de otras religiones. Y no voy a ahondarme en eso. Muy bien. Entonces, dice el 18:5, por tanto, guarden mis estatutos y mis leyes, por las cuales el hombre vivirá si las cumple. ¿Qué dice? Guarden que la religión o la nueva religión o el socializar o las palabras que tú tengas, no. Dice, guarden mis estatutos y mis leyes, porque por los cuales el hombre vivirá si los cumple. Yo soy Yud Hei Vav Hei. Este texto nos muestra que hay vida en la obediencia y en los mandamientos. La pregunta que surge, ¿hay vida eterna en el cumplimiento de la Torah o hay una larga vida en la tierra? Las respuestas son ambas, las dos cosas. Hay mandamientos que producen una larga vida debajo del sol y hay otros mandamientos que fueron dados para dar vida eterna al hombre. Por ejemplo, el mandamiento que nos ordena creer en el profeta como Moisés, Deuteronomio 18:15 y 18, es uno de los mandamientos que dan vida eterna, como lo dice Hechos 16:31. Ellos respondieron, cree en el Señor Yeshua y serás salvo tú y tu casa. Amén. En Romanos 10, 3 al 10, dice,
Pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios, porque el Mesías es la meta de la Torá para justicia de todo aquel que en él cree. Porque Moshe escribe que el hombre que practica la justicia, que es de la Torá, vivirá por ella. Además, la justicia que es la fe dice, no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para hacer bajar al Mesías. O quién descenderá al abismo. Esto es para subir al Mesías de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de fe que predicamos. Que si confesamos con nuestra boca a Yeshua por Mesías y Señor y creemos en nuestro corazón que Yud-Heh Vav-Heh le resucitó entre los muertos, será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Entonces no hay contradicción entre Moshe y Yeshua. Si fuese así, Yeshua sería un falso Mesías. Lo que Romanos 10 enseña es lo mismo que enseña Levítico 18:5, que hay vida para aquel que practica la Torá. Porque la Torá lleva a la persona, la lleva al Mesías. Y lo lleva a la justicia de la fe, la cual está citada en la Torá, en Deuteronomio 30, 12 al 14. ¿Cuándo surge el problema? El problema surge cuando una persona intenta usar aquellos mandamientos que son dados para vida eterna y cumplirlos en su propia fuerza, para así obtener la salvación de su alma por los propios méritos. Otra enseñanza falsa que existe dentro de la parte apóstata del judaísmo es que uno tendrá el derecho de entrar en el mundo venidero si las obras buenas pesan más que las obras malas. Eso está mal, eso no dice la Escritura. Estos caminos parecen muy bonitos, muy buenos, pero son engañosos y son sumamente combatidos por la Escritura mesiánica, por los enviados del Mesías. Les voy a leer esta traducción hecha por el Dr. David H. Stern de Gálatas 3:12. Esta traducción dice así: sin embargo, el legalismo no está basado en la confianza y la fidelidad, sino en una mala interpretación del texto que dice: el que las hace vivirá por ellas. Bueno, entonces tenemos que ser muy prudentes en no distorsionar o dejar que alguien nos enseñe la palabra de otra manera, como en los dos ejemplos que acabo de darles, que la salvación es cumplir los mandamientos en su propia fuerza o por sus méritos, no. Y la otra, que hagas el bien y van a pesar el bien y el mal, y si las obras buenas pesan más que las malas, entonces ya tienes vida eterna. Entonces no, dice aquí, aún esta traducción del Dr. David dice: el que las hace vivirá por ellas. Amén. Esa es la ley, el que hace su palabra, la ley y al testimonio. Lo demás está de más. En el capítulo 18-24, ya para terminamos con el 28, leamos el texto. No se contaminen con ninguna de estas cosas, porque por todas estas cosas se han contaminado las naciones que voy a echarlos de delante de ustedes. No nos contaminemos,
Cada quien maneja su vida espiritual como quiere. Dice, tú no te contamines, tú seas hacedor de mi palabra, porque al ser hacedor de mi palabra vas a vivir por mi palabra. Es la que te da vida a mi palabra. Eso dice la Escritura. En el capítulo 6:23 dice que hicieron en Egipto y en la tierra de Canaán. No hagan eso. Aquí vemos que hay muchos mandamientos de la Torah para las naciones. Solo en este texto 24 de este capítulo 18 hay, en este texto hay 24, coincide con el versículo 24. Hay 24 mandamientos que aplican a los gentiles de los 613 mandamientos que fueron dados a Israel. Está desde el mandamiento 184 al 211. Las naciones que habían quebrantado estos mandamientos fueron condenados por ellos. Estas naciones recibieron condenación por haberlos quebrantado. Y casi todos estos mandamientos son de carácter sexual. ¿Cómo nos hubiera gustado a las personas que ya somos mayores o que una edad media, 40, 45 años y más, y que no conocíamos la Torah? ¿Cómo nos hubiera gustado conocer la Torah? Pero lo que podemos hacer, podemos explicársela a nuestros hijos. Nos hubiera gustado mucho saber sobre estos mandamientos que quebrantaron la mayoría de las naciones que son de carácter sexual. Hermosa la parachá de la semana pasada. Y todavía me quedé corta, porque si nos ponemos a estudiar en hebreo cada palabra de hombre, de mujer, ish, isha, y cada letra del alfabeto hebreo tiene un número. Pero esto no quiere decir que voy a seguir la numerología. No, porque ahí es desviarme. La palabra del Eterno no habla de eso. La palabra en hebreo tiene un número, cada letra. Entonces, si estudiamos cada palabra como ish, I-S-H, que es hombre, isha, que es mujer, ahí vamos a ver, aparte de las letras, lo que corresponde a cada letra, la suma de esos números, y vamos a ver la profundidad que tiene cada eso con el nombre del Eterno. O sea, lo haces conmigo, de acuerdo a mis órdenes, a mis estatutos, en santidad, todo lo que es de carácter sexual, y vas a obtener la bendición. Porque todo lo que es de carácter sexual en el orden del Padre lo hizo para el matrimonio. Pero cuando las personas no se someten a los mandamientos del Eterno, entonces todo lo que hacían sexualmente y aún dentro del matrimonio, sin llegar a obscenidades, todo eso por el solo hecho de estar en purificación la semana que es nidá y que la esposa debe estar aparta del esposo. Por eso se duermen en camas diferentes allá en Israel, por estas situaciones, para no contaminarse. Pero no es nada más por higiene, todo tiene un trasfondo de bendición, porque ahí está la vida. Y luego, después de los 7 días de nidá, 7 días de semana blanca que le llaman ellos, para luego llegar al día fértil, completamente limpia la mujer y preparada para poder estar con su esposo en el orden del Padre. Todo es tan perfecto que no da lugar a las pasiones mundanas como hoy en día, que se van con un hombre, con otro hombre, con otro hombre, con una mujer, con otra mujer, con otra mujer. Y es un degenere de pecado, de contaminación espiritual. Por eso no se quieren sujetar a todos los mandamientos de carácter sexual.
Pero toda la desobediencia de quitar los mandamientos, aún lo que dijo el líder de la Gran Babilonia, que iba a cambiar la escritura porque la que tenemos ya es anticuada, ya no aplica en la edad ultramoderna que están nuestros niños y jóvenes. Todo eso es para terminar de anular los mandamientos del Eterno, ¿sí? Y lo que va a producir es lo que estamos viendo. La maldad se ha multiplicado. Estamos rodeados. Los vecinos, los compañeros de trabajo, de escuela, los del supermercado, del parque. Es una contaminación de pecado. Entonces, cuando no se obedece las mismas letras que hablan de la bendición del Eterno para el que anda en su palabra, al omitir ciertos mandamientos, habla de que la serpiente antigua tiene control de la pareja en este caso. ¿Y qué es lo que sucede? Pues lo que sucede es que andan buscando tantas cosas para llenar ese instinto diabólico sexual. Y lo ves, la pornografía, y lo ves en las tiendas, y lo ves en el mercado libre, cómo venden y hacen, y siempre están innovando, porque ya el desenfreno sexual no se satisface ni con eso. Entonces, ahí ¿quién está dominando? La serpiente antigua, y lo dice la escritura. Al saber, por eso es bueno aprender hebreo y aprender cuál es el número de cada letra, porque atrás de eso hay un secreto. Dice, te mostraré lo secreto, lo escondido, lo que tú no conoces. Entonces el Eterno nos está diciendo que obedezcamos los mandamientos, ¿sí? Pero hay 24 mandamientos que aplican a los gentiles de los 613 que fueron dados a Israel, porque las naciones habían quebrantado, repito, esos mandamientos y fueron condenados por ello. Por eso dice, apártate de Egipto, apártate de los cananitas, apártate de los paganos, ¿sí? Y todo es el desenfreno sexual, porque lo omitieron. Pero también habla de quemar, o sea, el libertinaje espiritual se empieza de una manera omitiendo una jota, un tilde de los mandamientos, y se hace, como decíamos la clase pasada, como no sé cómo le pueden decir en tu país, pero aquí le llaman un tanque o un tambo grande, que no tiene fondo, un barril, que le vacían más pornografía, más sexo, más quitar mandamiento, y más se prostituyen en el pecado, y no nada más en lo sexual. Allí viene todo lo que viene, legiones de demonios que vienen de la mano a usar un cuerpo, porque ellos no tienen cuerpo, son incorpóreos, a usar un cuerpo para ese desenfreno de pecado. Y aquí dice, no seas como ellos, porque también ellos, los cananitas o kenanita, y todas las naciones paganas hablan de quemar a sus hijos a un dios pagano, a demonios. Ni siquiera son dioses, son demonios. Y los tienen como dioses. Y los llevan a la idolatría, los llevan al derramamiento de sangre inocente. Y aquí se puede encontrar en este texto los 3 pecados cardinales, hablando del carácter sexual, que es el sexo ilícito, que es la idolatría y que es la violencia. Ahorita es un escándalo, tanto de los niños que no encuentran, como las niñas, como los fetos, como los abortos a ciertos meses de embarazo. Es una violencia, un derramamiento de sangre para servir a sus ídolos, a sus demonios. Y me quedo corta. Yo creo que tú sabes más que lo que yo te puedo estar diciendo ahorita.
Entonces, por estos 3 pecados, sexo ilícito, idolatría y violencia, viene el juicio de Hashem sobre todos los hombres, sobre todos los hijos de Noé. Benei Noach, hijos. Efesios 5, 3 al 7. Pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se menciona entre ustedes, como corresponde a los kadosh, a los apartados, a los santos, ni tampoco obscenidades, ni necedades, ni groserías, que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Porque con certeza sabes esto, que ningún inmoral, que ningún impuro, que ningún avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino del Mesías y de Yud-Hei Vav-Hei. Así que nadie te engañe, dice la Escritura, con palabras vanas, pues por causa de estas cosas, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por lo tanto, no seas partícipe con ellos. Muy claro está todo. El que es limpio, límpiese más. El que es sucio, ensúciese más. El que es justo, justifíquese más. El que es injusto, sea más injusto. Ensúciese más. Bueno, pues entonces este texto dice que no participemos con ellos. Por eso dice el Eterno en el capítulo 18, verso 24, no te contamines con ninguna de estas cosas. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y muchos de los hijos del Eterno estamos solos a veces. Saludamos a todos, platicamos con todos, pero no compaginamos con ellos. No somos afines con ellos. Porque el Eterno dice que nos vamos a contaminar y que el Eterno va a echar a esas naciones fuera de delante de nosotros. Así que las naciones tienen una responsabilidad delante de Hashem para cumplir los mandamientos de la Torah. Y les corresponden y no los hacen. Usan algunos mandamientos para sus leyes terrenales, pero no las hacen. No hacen los mandamientos del Eterno ni lo que ellos toman para su beneficio. No las cumplen. Este texto nos enseña además que como la tierra de Israel es un lugar sagrado, los pecados que son cometidos allí son condenados más que si hubieran sido cometidos en otro lugar. Y nos acaba de decir la Escritura que Él es fuego consumidor. Entonces, la santidad y la limpieza empieza por la casa, Somos más responsables nosotros, que ya conocemos la palabra. Al que mucho se le da, mucho se le pide. ¿Sí? Así que tengamos eso en cuenta cuando estemos con personas alrededor de nosotros, porque estamos rodeados por una gran nube de testigos. Entonces, si nosotros nos reímos de sus malos chistes o escuchamos obscenidades y no decimos nada, no les va a dar ningún interés conocer la palabra ni al Mesías. Y verían a esa persona que participa como alguien peor que ellos, porque saben que conoce la palabra pero no la hace. Así es, entonces a nosotros, ¿verdad? Se nos va a demandar más que a los que cometen por ignorancia y en otro lugar.
En el verso 28, capítulo 18, 28, no sea que la tierra los vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que estuvo antes que ustedes. La tierra de Israel vomita a los moradores que cometen esos pecados inmorales. Entonces, por causa de que los hijos de Canaán practicaban esos pecados, los hijos de Israel recibieron la orden de exterminarlos de sobre la tierra santa. Hasta aquí terminamos esta parashá número 29. Una palabra maravillosa del Eterno, bendito es Él, a su nombre gloria. Aharei Mot, parashá 29, que significa después de la muerte. Bueno, no tanto que signifique, es la traducción de Aharei Mot, después de la muerte. Ahí fue donde se quedó la Torah, el rollo detenido para continuar hoy, que hoy terminamos. Y les decía al principio que posiblemente íbamos a hablar sobre la parashá número 30, pero no es así, solamente la 29. Bueno, sabemos que el Eterno es bueno y para siempre es su misericordia. Vamos a darle gracias al Padre por sus bondades. Amén. Gracias, Padre, por esta porción de la Torah tan hermosa que siempre usted nos habla. Gracias, Adonai, porque usted es bueno y para siempre es su misericordia. Bendito es usted, Adonai, soberano Rey del universo, que nos ha bendecido con sus mandamientos y nos ha dado la Torah. Bendito es usted, Adonai, soberano Rey del universo, que nos instruye con su Torah. Beshem Yeshua HaMashiach. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Baed. Escucha, Israel, Adonai nuestro Elohim es uno y único. Adonai nuestro Elohim uno es. Bendito su santo nombre y su glorioso reino, eternamente y para siempre. Amén. Y amaremos a Adonai nuestro Elohim con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todos nuestros recursos. Y serán estas palabras que Él nos ordena hoy, grabadas en nuestro corazón. La llevamos por señal entre nuestros ojos y en nuestra mano, y hablamos a nuestros hijos de ellas, estando en casa, en el camino, al levantarnos y al acostarnos. Y las escribimos en nuestras puertas y postes. Escucha, Israel, Adonai nuestro Elohim es uno y único. Adonai uno es. Bendito su santo nombre y su glorioso reino, eternamente y para siempre. Amén. Adonai nos bendiga y nos guarde. Adonai haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Tenga de nosotros misericordia y nos dé de su shalom, nos dé de su paz. Amén. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías y Salvador. Amén y amén. Shabbat Shalom, mis amados, que tengan un resto de Shabbat muy hermoso. Adorando ir al Padre porque su palabra es miel a nuestro paladar y es medicina a nuestros huesos. Sean muy bendecidos junto con sus familias, sus mishpajá, sus familias. Les amamos en el nombre de nuestro Mesías Yeshua. Que tengan una semana, un inicio de semana también muy bendecida, tanto este inicio como el resto de la semana.
Shabbat Shalom y Shavuot Tov. Les amamos. Hasta la próxima. Cuídense mucho. Amén, amén.